Bueno, buenos días mis hermanos. Qué alegría y privilegio es poder ver personas que han tomado la decisión de capacitarse para llevar la palabra de Dios y sobre todo lo más importante que nosotros tenemos, y es el Evangelio de Dios. Y acabamos de cantar justamente eso, ¿no? Que a Dios sea la gloria cuando llevamos su Evangelio. Vamos a seguir en nuestra serie que hemos estado viendo con Gilberto, así que los invito a que abramos nuestras Biblias en Efesios. Ya casi, llevamos varios tiempo ahí en Efesios, ya casi estamos llegando al final de esta serie que ha sido tan enriquecedora para todos. Yo creo que para todos ha sido algo chévere de estudiar todos los domingos este libro y todo lo que hemos podido aprender de él. Vamos a estar en Efesios 5, versículos 15 al 17. Y el día de hoy Dios me ha llevado un poco hacia la practicidad, hacia el deseo de que cuando salgamos hoy por esa puerta, nuestro corazón, nuestra vida, salga pensando en qué cambios tengo que hacer sobre lo que vamos a ver. Así que dice Efesios capítulo 5, versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, gracias. Gracias por este día, gracias porque nos has permitido, Señor, estar aquí al frente de tu palabra, estudiándola, Señor. Porque es un privilegio que tenemos el tener tu palabra el día de hoy, en libertad, sin nadie que nos esté persiguiendo. Tal vez eso a veces permite que nuestro estudio de la palabra, nuestro amor hacia la palabra sea realmente bajo y sea realmente efímero. Por eso hoy mi deseo y mi anhelo, Señor, y te pido, Dios, que pongas en nosotros una pasión por conocerte, por estudiar tu palabra, por aprender de ti. Que seas tú hablando, Señor, el día de hoy. Tu santo y glorioso nombre. Amén. Son 3 versículos cortos, pero sustanciosos, con mucha información que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a verlos uno por uno. Dice versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una diferencia bastante abismal. Y quiero acá que veamos 3 palabras, en este primer versículo. Mirad pues con diligencia. Esa palabra diligencia, un sinónimo de diligencia es cuidado. Es cuidar. Y me gusta mucho ese sinónimo, porque nosotros normalmente andamos en la vida. Ayer estaba justamente en un devocional que tenía el privilegio de hacer allá en Ciudad Bolívar. Cuando voy los sábados para Paraíso, allá en Ciudad Bolívar, uno se va por toda la Boyacá y tiene que subir como por al frente del Mason. Y eso es una loma. La loma. Y a veces pues va mucho bus, va mucha tractomula, entonces toca pasar carros a veces. Y ayer hablamos y conversamos que muchas veces cuando pasábamos tocaba hacerlo en fe, porque uno no sabía si venía algo, no venía nada, si se atravesaba un perro, porque si no uno subía como a 3 kilómetros por hora. Pero normalmente me hizo pensar cuando vamos manejando, cuando vamos en los carros, motos, los que tengan, o hasta en el mismo bus, ¿cómo tratamos de ir? Más si vamos con personas. Con cuidado, ¿no? Con precaución. ¿Sí? Cuidando, especialmente si voy con personas, cuidando que a mi familia o con las personas que vayan no les pase nada. Cuando nos subimos a un bus, que esperamos que el conductor vaya como. En Colombia no pasa mucho, pero esperamos eso, ¿no? Y esta palabra hace referencia a eso. Mirad
Otros sinónimos son atención, eficiencia, prontitud, agilidad. Es una palabra que nos habla también de estar activos. Cuando yo voy andando por la vida con cuidado, tengo que estar como, voy así normalmente agachado, mirando el piso. No, voy activo, ¿no? Voy pendiente, voy con mi cabeza arriba, mirando los posibles. Y acá en Bogotá toca estar pendiente de todo, que no me estén siguiendo, de que si pasa una moto 2 veces. ¿Sí? Eso habla de esta palabra, estar activos, estar proactivos, estar con cuidado. Entonces, mirad pues cómo andéis con cuidado, no como necios. Esta es otra palabra que también vamos a ver. Y me gusta mucho porque es una palabra fuerte. Porque habla de alguien imprudente. ¿Todos hemos conocido a alguien imprudente? ¿O en algún momento hemos sido nosotros imprudentes? Yo creo que todos en algún momento hemos sido bastante imprudentes en cómo hablamos, cómo actuamos. Pero puede que sea 1 o 2 veces, o bueno, que uno tenga una, uy, en esta sí fue súper imprudente. Pero conocemos personas que siempre son imprudentes, que siempre uno dice, ay, yo y hay personas así, ¿no? Y esta palabra ahora habla sobre eso, sobre un ser imprudente. Pero lo busqué otros sinónimos en el diccionario de la RAE. Y qué pena, pero dice así: falta de inteligencia o razón. Sinónimos: tonto, bobo, estúpido, inepto, soquete, sopenco, burro. Esos son los sinónimos de una persona necia. Me gustó mucho. Falta de inteligencia o ignorante. No sabe lo que podía hacer o no sabía lo que debía hacer. Una persona necia normalmente es alguien que va por la vida sin importarle muchas cosas de la vida. No va activo, va pasivo. No le importa lo que sientan las personas. ¿Cómo estás andando? ¿Cómo es imprudente? Pero hace un símil. ¿A quién? ¿A quién compara el necio? Al sabio. Y la palabra sabio también me gustó mucho. Busqué todos los sinónimos de esas 3 palabras, tanto en el griego, como en nuestro idioma. Y me gustó porque en el idioma original la palabra sabio habla de alguien experto. Normalmente cuando pensamos en sabio, pensamos en sabiduría, una persona que sabe mucho conocimiento. Pero acá va más allá, no solamente alguien que conoce o tiene mucho conocimiento, sino que sabe aplicar su conocimiento, es un experto en el tema. Actualmente en mi trabajo hay como 2 muchachos que hacen de todo, saben hacer de todo un poco. Yo trabajo ahorita en una constructora, ahorita estoy de lleno en una obra, y hay 2 chicos que son ayudantes de obra, pero que saben hacer de todo, y siempre uno de ellos me dice: cuando yo arranqué, yo llegué, yo solamente sabía paliar, echar pala, pero me le pegué a los que más sabían, y fui aprendiendo, y ahora sabe hacer muchas cosas, y ahora él le está enseñando a los jóvenes, y se volvió un experto en su tema. Y siempre cuando él, aunque es un ayudante ahora, sigue siendo un ayudante, cuando tenemos algún problema ahí en la obra, sabemos que a él le tenemos que preguntar. ¿Por qué? Porque se volvió un experto. Un sabio es un experto ¿en qué? En este caso, en la vida. Me acordaba de un que normalmente decimos que tenemos que escuchar a los ancianos porque tienen más experiencia, ¿no? Pero también me acordé de un dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿o no? Y me hizo pensar en eso, me hizo pensar, claro, el diablo sabe más porque tiene experiencia que porque su propia maldad. Ya nos conoce, ya nos sabe. Y una persona sabia es aquella que es experta. Obviamente, una persona que es inteligente, un erudito, un docto, un culto. Y quiero que pensemos, ¿cómo estamos andando? ¿Como aquel imprudente o como un experto en la vida? ¿Cómo me puedo volver experto en la vida? Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Otra vez, acá vamos a ver 2 palabras. Aprovechando.
Esa palabra es muy interesante porque en el idioma original habla de redención. Donde normalmente nosotros, cuando nos hablan de redención en la vida cristiana, normalmente ¿con quién lo asimilamos? Con Cristo, ¿no? Normalmente decimos, ¿quién me redimió de mis pecados? Cristo. Esta palabra significa lo mismo, redención, rescatando el tiempo. Es como si Dios hubiera dicho, yo te compré el tiempo, ven, reclámalo. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. También esa palabra tiene dos sinónimos que me gustan mucho. Hablan de días, o bueno, que el día es doloroso y enfermizo. Qué interesante es pensar que estamos en un mundo que es doloroso y enfermizo. Ayer cuando, como se habrán dado cuenta, me corté el cabello. Ayer cuando estaba peluqueándome, estaba hablando ahí con el barbero que me estaba peluqueando y él me decía, su decisión no debía haber sido fácil si usted quería dejarse el cabello largo. Y empezamos a hablar. Y él me decía, nada en esta vida es sencillo. Todo en esta vida es difícil, es arduo. Y así realmente si un inconverso ve así la vida, y increíblemente muchos de nosotros vemos así la vida, ¿no? Vemos una vida difícil, una vida dolorosa. Y la Biblia nos habla que es así, que nuestra vida es dolorosa, los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Es insensatos, vuelve a ser la palabra, imprudentes o necios. Por tanto, no seáis necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esa palabra entendidos, no me quiero centrar mucho en este versículo, habla de comprender, de que comprendamos, de que entendamos cuál es la voluntad del Señor. Y quiero que pasemos a un segundo punto. ¿Cómo estamos andando? ¿Como necio o como sabio? Cada uno responda hacia sí mismo. Pero ¿dónde yo muestro si estoy andando como necio o como sabio? En cómo estoy administrando el tiempo que Dios me ha regalado. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen o creemos que podemos demostrar a Dios en nuestra vida a través de administrar el tiempo? ¿Mostramos a Dios en cómo administramos nuestro tiempo? Ahora, la otra pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos mostrando a Dios, a los inconversos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, de la universidad, en cómo yo administro mi tiempo? Un ejemplo de cómo Dios es administrador de tiempo y cómo Dios es organizado, porque Dios es organizado, es su creación. Y desde ahí tenemos un principio que Dios nos ha dejado. Dios trabajó ¿cuántos días? 6 días. ¿Y descansó? 1. Y desde ahí le dijo al pueblo de Israel, tanto como así fue, ustedes van a trabajar 6 días y van a descansar 1 día, el famoso Shabbat, que ya no es vigente para nosotros, pero queda ese principio de guardar 1 día para el Señor. Dios es un Dios organizado. Durante esos 6 días que Dios trabajó, Dios fue perezoso, terco, tal vez necio con su tiempo. ¿Qué hizo durante esos 6 días? Aprovechó para crear absolutamente todo lo que nosotros hoy conocemos como nuestro planeta Tierra, como nuestro mundo, ¿o no? Dios trabajó 6 días arduamente haciendo la creación y luego descansó. Asimismo podemos aprender de Jesús. Jesús, ¿cómo aprovechaba el tiempo? ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba la palabra. ¿Qué más hacía Jesús? Oraba, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaba en oración Jesús? La palabra habla de que Él se desvelaba orando, teniendo comunión y relación con su Padre. ¿Qué más hacía Jesús? ¿Qué hizo durante 40 días? Un ayuno. Para algunos es difícil el ayuno. A los que nos gusta comer harto, en especial en esta iglesia que no somos buenos
con la comida, nos cuesta, ¿no? Pero Dios dedicaba y pasaba su tiempo enseñando a otros y pasando tiempo con el Señor. Estamos en un mundo que cada día va avanzando y avanzando y avanzando. ¿Y qué está haciendo el mundo con nosotros? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Que vayamos lento o que vayamos rápido? El mundo hoy en día quiere que vayamos a toda. Entre más rápido, mejor. He estado pensando últimamente mucho en esto de las inteligencias artificiales, que quiere hacer que todo sea más fácil para nosotros. O no sé si han visto estas casas inteligentes hoy en día que tienen los multimillonarios, que prácticamente uno ya no le toca hacer nada. Si uno está sentado en la sala y quiere apagar la chimenea, oprima un botón. Si quiere cerrar las cortinas, oprima otro botón. Si quiere prender el televisor, oprima un botón. O hable: Alexa, prenda el televisor. Alexa, tal cosa. ¿Y qué está haciendo el mundo con nosotros? ¿Volviéndonos qué? Volviéndonos necios y perezosos. Eso es lo que está haciendo el mundo con nosotros. ¿Para qué? Para que pasemos más tiempo en el celular, para que pasemos más tiempo frente a una pantalla de televisor, para que no aprovechemos el tiempo. Y acaba para terminar, va la pregunta: ¿cómo debe un cristiano aprovechar el tiempo? ¿Qué podemos aprender de Dios para mostrar a Dios en nuestras vidas? Aprovechando en la administración del tiempo. ¿Cuánto tiempo estás pasando en oración? Si la palabra de Dios dice que Jesús se desvelaba orando, ¿cuánto tiempo nosotros estamos pasando en oración? ¿Cuánto tiempo has pasado en enseñarles a otros? Por eso inicié agradeciendo y también honrando a las personas que dedicaron un tiempo para capacitarse. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando en discipular a otros? ¿Cuánto tiempo estás dedicando en servir al Señor en la semana? ¿Cuánto tiempo estás dedicando de tu vida en tu devocional diario con el Señor? Ahora compáralo en el tiempo en el que usas el celular. Compáralo en el tiempo en el que ves televisión. Compáralo en el tiempo en el que puedes hacer cualquier otra cosa, pero que tal vez ese tiempo podrías estar usando para el Señor. Aprovechar bien el tiempo, mis hermanos, para los creyentes es pasar tiempo con nuestro Dios y en las cosas que agradan a Dios. Porque como dice su palabra, los días son ¿qué? Malos, y este mundo se va a acabar. Y en algún momento, y los días son enfermizos, y si seguimos el ritmo de este mundo, tarde o temprano vamos a perder la cabeza como creyentes. Pero si mostramos a Dios, si buscamos lo que Dios tiene que decirnos, Dios va a permitirnos vivir para Él y organizar nuestro tiempo. Normalmente todos tenemos en nuestro celular, a mí me llega todos los domingos, como a las 9 de la mañana, todos los domingos me llega cuánto tiempo pasé en el celular. Todos los domingos me llega, y todos en sus celulares pueden ver cuánto tiempo pasan a la semana. Una vez que antes de iniciar el culto me quedé sorprendido porque me llegó un mensaje que decía que había usado en la semana, en un promedio diario, 40 minutos el celular diario. Que si lo vemos es algo poco. Que uno dice, 40 minutos diarios, pero este man no usa el celular para nada. Pero realmente me puse a pensar, venga, ¿por qué fueron 40? No ha sido porque haya dedicado mi tiempo para el Señor, fue porque estaba lleno de trabajo y dediqué todas mis horas de trabajo, de mi tiempo, a trabajar, no a pasar tiempo con el Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo? Ahora compáralo con el tiempo que le dedicas a tu familia. Padres, y qué pena hago esta exhortación, pero últimamente he sido exhortado, a pesar de que no soy padre, pero con tantas cosas que vivimos allá en Paraíso, y justamente ayer estábamos hablando de eso. ¿Cuánto tiempo pasan con sus hijos? Y de ese tiempo, ¿cuánto tiempo le hablan de Dios a sus hijos? Y qué pena que lo diga así, pero aunque es una decisión personal, tú eres un gran responsable de que tu hijo siga a Cristo.
Si tu hijo no sigue a Cristo, deberías evaluar cuánto tiempo estás pasando con tu hijo y cuánto ese tiempo estás hablando de él, del Señor. Si tu familia no es creyente, ¿cuánto tiempo pasas con tu familia? ¿Cuánto tiempo le estás hablando a tu familia del Señor? Eso es mostrar a Cristo con nuestro aprovechamiento del tiempo. Si tus compañeros del trabajo no son creyentes, ¿cuánto chisme echas con ellos y cuánto le hablas de Dios? Quiero terminar con una cita que me gustó mucho. No uses tu tiempo en estudiar tu propio corazón, sino en estudiar el corazón de Cristo. Por cada mirada a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. Vuelvo y la repito. No uses tu tiempo en estudiar tu propio corazón, sino en estudiar el corazón de Cristo. Por cada mirada a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. Mirar a Cristo te ayuda a ver su justicia, no tu rebeldía, su fidelidad, no tu fracaso, su belleza, no tu carga, su amor, no tu apatía, su gloria, no tu dolor, su misericordia, no tu miseria, su conquista, no tu condenación, su sacrificio, no tu pecado, su muerte que evitó tu destrucción, su resurrección que asegura tu resurrección. Aprovechar el tiempo, mis hermanos, bien, no ser necios, es dedicarle el tiempo al Señor en lo que Él nos ha mandado, que debemos dedicarle el tiempo. Gracias. Buenos días para todos. Otra vez, buenos días para todos. Buenos días. Qué privilegio poder estar acá, pero también qué gran reto. Estoy orando al Señor para que Él permita que pueda ser usado para su gloria. Y quisiera empezar con una pregunta. Quisiera empezar preguntando si alguna vez tú has notado cómo las distracciones, problemas o de pronto tentaciones en nuestras vidas pueden cambiar tu ánimo. Por ejemplo, pensemos que salimos en la mañana a nuestro trabajo, universidad, incluso iglesia, lugar al que vayamos. Nos levantamos muy temprano, hacemos nuestro devocional muy juiciosos, tenemos un tiempo de oración con el Señor, nos despedimos de nuestra familia, prendemos el carro, ponemos quizá alguna música cristiana o en nuestro celular, nuestros audífonos, en el bus, quizá vamos leyendo algo, mirando cosas, todo muy bien, pero de pronto en el carro alguien nos cierra o el bus se nos pasa, no nos para, nos salpica en un charco, alguna cosa. Ya ese ánimo posiblemente con el que salimos puede ir bajando. Ya de pronto le grité o en mi pensamiento le dije algo a ese que me cerró en el carro. Llegamos al trabajo, la universidad o al lugar que vamos y lo primero que nos encontramos puede ser con un regaño de nuestro jefe o escuchar a algún compañero hablando mal de nuestras habilidades o de algún trabajo que hicimos mal, sabiendo que no era así, y regaño, problemas, situaciones. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo reaccionaríamos frente a ese compañero o a ese jefe de pronto injusto? Más tarde, en el transcurso del día, no sé, por algunos trabajos, para solucionar, entre comillas, algún tipo de situación, tienes que maquillar alguna cifra, esconder alguna factura, decir alguna mentira, quedarnos con algunas vueltas o simplemente no usar el tiempo de nuestro trabajo para trabajar. Y ya a este punto, ya cómo está nuestro ánimo. En muchas ocasiones, ese ánimo con el que empezamos en la mañana de levantarnos, buscar al Señor, orar, escuchar música y querer estar tiempo con Él, quizás ya por todas estas situaciones del día, ya no es igual.
El punto es que nuestra sociedad acelerada, con tantas distracciones a la vuelta de la esquina, es fácil para nosotros llenarnos de la mentalidad del mundo. Todas estas cosas, aunque las dije de un creyente, son mentalidad del mundo. Pero nosotros como creyentes no tenemos excusa. No hay excusa de que nos cerraron, de que me salpicó, de que no me paró el bus, de que había la oportunidad, de que era una mentira piadosa, o de que mi jefe fue injusto, entre muchas otras. La Biblia incluye el mandato de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Pues leamos, seguimos ahí en el estudio de Efesios. Y dice, continuando ahí donde quedó Santi, Efesios 5, 18. Entonces, como veíamos, el apóstol Pablo exhortando a la iglesia de Éfeso, y ya nos hablaba Santi de algunos cuidados, de algunas recomendaciones que el apóstol Pablo hacía a su iglesia, y pues con Gilberto veníamos estudiando también el tema, ¿no? Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo continúa esta serie de advertencias de las cuales nos hablaba Santi, y empieza este versículo diciéndoles casi que una orden: no se emborrachen con vino. Y seguramente es porque Éfeso era una ciudad donde el culto era prominente. Las festividades asociadas con ese culto a menudo incluían el consumo excesivo de vino e incluso otras sustancias. La embriaguez era común en estas celebraciones, lo que podía llevar a comportamientos desinhibidos y descontrolados. La embriaguez con vino conduce a la disolución, es decir, a la pérdida de control, comportamientos inmorales y la ruptura de relaciones. La embriaguez puede ser una forma de intentar encontrar alegría o escape, pero nos lleva a disolución. Y me encanta la Nueva Traducción Viviente, este pasaje que dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. ¿Y cuántos de nosotros no hemos conocido a algunas personas, o hemos visto algunos casos, o hemos visto algunos ejemplos en los cuales el vino, el alcohol, las borracheras, o eso terminan precisamente esto que, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, arruinando la vida? No solo arruina la vida de la persona que lo consume, puede arruinar la vida de sus familias, puede arruinar proyectos, puede arruinar una cantidad de veces. Y lo vemos día a día. Lo vemos día a día en ejemplos claros. Y aquí Pablo empieza diciendo: no se embriaguen con vino. Y cuando he tenido la oportunidad de hablar con personas que les gusta el alcohol o les gusta emborracharse o estas cosas, siempre algunas de sus respuestas es: no, estoy alegre, es que estoy celebrando, es que es para estar alegre, para celebrar, para festejar, todas estas cosas. Y quizás sí, quizás es una forma de encontrar una alegría o escape a alguna situación. Entonces nosotros podríamos pensar, de pronto decir: pues yo no tomo, no me gusta el alcohol, es hasta feo, sabe feo, o el guayabo es insoportable, no tomo, la que sea. Pero pensemos entonces en qué cosa para nosotros, o con qué cosa estamos tratando de intentar buscar alegría o escape a nuestros problemas. Y sigue el apóstol Pablo: antes bien. Y cuando nos dice antes bien, esa palabra, ¿a qué se refiere? Por el contrario, ¿cierto? De una vez muestra un contraste. Nos da un: no se embriaguen, no hagan esto, no sean así, pero él nos da un contraste, nos da una respuesta, nos da algo
de que sí debemos ser, cómo debemos actuar. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Y vemos aquí este contraste con la llenura del Espíritu. El apóstol Pablo hace un contraste claro entre la embriaguez y la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, como decía, la embriaguez conduce disolución, problemas, pérdida de control, comportamientos inmorales, ruptura de relaciones, destrucción. En contraposición, ser llenos del Espíritu Santo produce frutos positivos, como lo dice en Gálatas. Podemos ver frutos como el amor, el gozo, la paz y entre otros. Esta comparación muestra que en lugar de buscar satisfacción o escape o respuestas en nuestras vidas con no solo alcohol, acá lo menciona emborracharse con vino, pero sea lo que sea nosotros, pensemos cada uno qué es esa cosa con la que estamos buscando satisfacción en nuestras vidas. Quizá lo decía Santi, de pronto el trabajo, tener más dinero, o el estudio, tener títulos, una posición, un deporte, lo que sea. Pero si buscamos satisfacción en eso, pues ya está mal. Al contrario, lo que debemos buscar es plenitud, pero a través del Espíritu. Pero entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Y la definición sencilla de la frase ser lleno del Espíritu podría ser la siguiente, y es permitir que nuestra persona y nuestras acciones estén controladas por el Espíritu. Esto puede referirse al modo de vida de un cristiano, pero puede designar también una actividad en particular. En cualquiera de los dos casos, la idea fundamental es la obediencia ante el control del Espíritu. La gente comúnmente podría pensar que la llenura del Espíritu se podría expresar en una gran manifestación, en milagros, posiblemente, como se ve en otros lugares, hablar en lenguas, sanar enfermos, expulsar demonios, pronosticar eventos futuros y cosas semejantes, pero nosotros sabemos que esto no es así. La llenura del Espíritu Santo no se manifiesta de esa forma, o no solo se manifiesta de esa forma, sino que lo hace principalmente de formas menos espectaculares, como por ejemplo, compartir el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros en muchas cosas nos hemos quedado callados y hemos tenido la oportunidad, como decía Santi, muchas veces con el barbero, con el compañero de la empresa, y muchas veces son las mismas personas las que nos dan la oportunidad? Uy, es que este mundo como está difícil, cada vez tenemos en cada momento la oportunidad de decir, es así, y explicar por qué es tan difícil, pero explicar que nosotros tenemos paz, tenemos tranquilidad porque tenemos al Señor en nuestras vidas. Y nos callamos, no lo hacemos. Pero cuántas veces en otras ocasiones lo hacemos, nos lanzamos, ni siquiera nos acordamos de la cita, pero decimos algún pasaje, nos viene a la cabeza algún versículo, alguna enseñanza que hemos escuchado, y nos lanzamos y compartimos. Y precisamente esto es una manifestación de eso. Cuando no sabíamos ni cómo, pensábamos que no podía hacerlo, pero lo hacemos. ¿Listo? Cuando por una alabanza nos conmovemos, el Señor habla a nosotros, cuando somos capaces de alejarnos y dejar alguna tentación, solo por poner unos ejemplos. Es decir, que estar llenos del Espíritu Santo es una experiencia continua, no es un evento específico que solo pasa una vez, sino es un mandato que debemos seguir nosotros buscando, querer estar llenos del Espíritu Santo continuamente. Imaginemos que un hombre está en un desierto, lleva caminando muchas horas y ya está muy sediento y cansado. Después de caminar por muchas horas, descubre un pozo de agua, y al asomarse ve que es agua limpia, agua cristalina y fresca. Sin pensarlo dos veces, llena una jarrita que lleva consigo, ansioso por calmar su sed. Sin embargo, a medida que continúa su camino, se da cuenta que su jarra tiene un pequeño agujero.
Cada vez que da un paso, el agua se escapa lentamente y pronto se encuentra nuevamente sediento, luchando por mantener su jarra llena sin poder hacerlo. Finalmente se da cuenta que aunque tiene acceso a una fuente de agua inagotable, su pequeña jarra no es suficiente para satisfacer su sed. En cambio, decide quedarse cerca del pozo, llenándose constantemente de agua fresca y refrescante. Él comprendió que no se trata solo de tener un poco de agua en su jarra, sino de estar continuamente conectado a la fuente que puede satisfacer su sed. Y es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Él no quiere que sea solo el domingo en la iglesia, Él no quiere que sea solo cuando todo pinta color de rosa, cuando no hay problemas en nuestras vidas, cuando todo marcha bien, sino Él quiere que podamos ser llenos del Espíritu Santo en todas las decisiones de nuestra vida. Cuando no suena el despertador, cuando no nos para el bus, cuando nos cierra el del SIT, cuando nuestro jefe es injusto, etcétera, etcétera, etcétera. Debe ser una transformación interna. La llenura del Espíritu produce frutos en nuestra vida, como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son los resultados de una vida llena de Espíritu. Y la llenura de Espíritu va relacionada con una palabra que quise tocar acá y es espiritualidad. Y la espiritualidad nos puede hablar, o podríamos definirlo como un grado de madurez que tenemos en nuestra vida. Porque si usted lo piensa, conoce a alguien o de pronto ha visto a alguien, el ser cristiano no es sinónimo de una vez de ser espiritual. Tú puedes haber recibido a Cristo en tu corazón y de esa manera ser cristiano, pero no puedes ser espiritual. Podemos asistir a una iglesia por mucho tiempo, conocer al Señor por muchos años, pero las acciones que hacemos no van de la mano con lo que el Señor quiere. El pecado o alguna situación en nuestra vida puede que nos haya ganado la batalla durante muchos años. Es por eso que hay pues etapas de madurez, pero aunque vamos pasando esas etapas y podríamos cada vez ser más maduros, es un proceso constante que Dios quiere. Y dice, sigue diciendo Efesios, en cambio, sean llenos del Espíritu. Ya vimos un poco lo que quiere decir sean llenos del Espíritu, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Dice la Reina Valera, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. Y podríamos entonces ver algunas manifestaciones o características que produce esa llenura del Espíritu, y es hablando entre nosotros salmos, himnos y canciones. Es aquí cuando la oración se convierte en parte fundamental de nuestra vida. Cuando estamos llenos del Espíritu, nuestras interacciones, nuestras charlas, nuestro estilo de vida se convierte en alabanza y en agradecimiento. La llenura del Espíritu genera un deseo interno de alabar a Dios, no solo con nuestras palabras, sino desde lo profundo de nuestro ser, y nos da un corazón agradecido. La gratitud es un signo de una vida llena del Espíritu. Y miren que lo dice alguien que estaba en ese momento en la cárcel esperando a ser juzgado, pero dice, den gracias por todo a Dios. ¿Damos nosotros gracias a Dios por todo? Podríamos ver entonces unos resultados cuando el Espíritu controla cuando nos controla. Quiere decir que la obra del Espíritu es responsable de cualquier expresión significativa en nuestra experiencia cristiana. En ese sentido, el control del Espíritu es clave para que nuestra vida sea sostenida, para llevar una vida espiritual sostenida. Sin
Sin el gobierno del Espíritu, nosotros por nuestra cuenta no seríamos capaces de hacer esas cosas. Por eso es que debemos pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude día a día a poder estar llenos de Él. Y como decía anteriormente, no es algo extraordinario que pasa una sola vez, sino la llenura del Espíritu es un tema central que nos habla de cosas comunes y no eventos sobrenaturales. Nos habla de cosas comunes que afectan la rutina de nuestras vidas, y en cualquier situación que hagamos deberíamos estar llenos del Espíritu. Y por último, podríamos entonces preguntarnos, bueno, ¿cómo puedo entonces buscar estar lleno del Espíritu o esa llenura del Espíritu? Y pues como tal no hay un manual, la Biblia no menciona un orden, un checklist, pero primero podríamos en oración pedir al Señor que nos llene el Espíritu, como lo dice en Lucas 11:13, que nos recuerda que nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu a quienes lo pidamos. Sin dudarlo, estando conectados con la lectura de su palabra y el estudio de ella. La Escritura es esencial para conocer la voluntad de Dios y ser transformados por ella. Cuando la meditamos, nos alineamos con el Espíritu y con lo que Dios quiere. Y la última y no menos importante, sino de pronto al contrario, es rendirnos a Dios en su misión. La llenura del Espíritu implica rendir nuestras vidas a Él. Significa dejar que Él controle nuestras vidas y no que las situaciones sean que las controlen. Significa estar dispuestos a permitir que Él haga lo que desee en nosotros. Por lo tanto, siempre estaremos en necesidad de ser llenos del Espíritu. Nunca deberíamos sentirnos satisfechos ni suficientemente maduros. Entonces, para terminar, podríamos decir que ser llenos del Espíritu Santo es vital para nosotros como creyentes para poder vivir una vida cristiana efectiva, para encontrar esa satisfacción que muchas veces hemos buscado en otras cosas y quizá no hemos encontrado. Porque estar llenos del Espíritu Santo nos transforma y nos permite tener el carácter de Cristo y poder ser cada vez más semejantes a Él, cada vez más parecernos un poco a Él. Podemos tener una vida de adoración y gratitud. Es por eso que la pregunta que quiero dejar para terminar a todos nosotros es: ¿estás viviendo una vida que agrada a Dios o estás siguiendo tu propio camino? Perdón. Quizá haya llegado el momento de volver a casa con el Padre. Hagamos un compromiso con Jesús hoy. Muchas gracias.